Encantado se encuentren por acá una vez más en esta clase, disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, en la sección S de la asignatura de Derecho Procesal Penal. Hoy, 5 de junio de 2023, quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y hoy nos convoca el tema de las consideraciones generales sobre la prueba en el proceso penal venezolano. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, si a bien tienen suscribirse al mismo y encontrar allí mis criterios, mi respuesta frente a variados temas del derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Bueno, estimados míos, en la pasada sesión, ya dentro de esta clase, que todavía le quedan algunas sesiones, dentro de esta asignatura, a la cual le quedan algunas sesiones por abordar, Derecho Procesal Penal, 5º año, Universidad Central de Venezuela. Estamos con la clase de hoy, en la clase de mañana, martes 6 de junio, y el día 12 de junio, en donde terminaríamos formalmente nuestras clases, porque las evaluaciones en reuniones Zoom individual para cada alumno de mi sección S van a ser conocidas por ellos en las reuniones, el link, el vínculo, como quien dice, para comenzar el examen el martes desde las 4 de la tarde, en reuniones individuales de 15 minutos para cada uno. Entonces, bueno, quizás habrá alguna clase, les convocaré alguna clase el mismo lunes en la noche, alguna clase de recuperación no, de consulta. Es decir, si ustedes tienen alguna consulta que hacerme con respecto a la inmensa materia que va para dicho segundo parcial. Hoy nos convoca el tema de las consideraciones generales de la prueba en el proceso penal venezolano. Habida cuenta que en la clase anterior, bueno, definitivamente ya habíamos abordado el auto de apertura a juicio como decisión que se dicta, que se emite a la finalización de la audiencia preliminar. Y si ciertamente se dictó un auto de apertura a juicio, es porque ya se está asumiendo que existe un pronóstico de condena, en el sentido de que el llamado hecho acusado necesita ser probado en el juicio oral y público, que es la única oportunidad para el debate probatorio, tal como lo establece la parte infine del artículo 312 del COP. Habida cuenta que ese auto de apertura a juicio funciona como una especie de reglamento, de recetario de cocina, como de instructivo de uso cuando tú compras algún equipo, en el sentido de que ese es el hecho acusado. Por ahora, esa es la calificación provisional que se le endilga a ese hecho acusado, y con las pruebas que están presentes en el auto de apertura a juicio, es que se irá a obtener el convencimiento decisorio, la finalización de dicho juicio oral y público, y las opciones son francamente tres: o se dicta una sentencia condenatoria conforme al artículo 349 del COP, o se dicta una sentencia absolutoria conforme al artículo 348 del COP, o se dicta una sentencia de sobreseimiento conforme al artículo 304 del COP. Pero también es la idea que es posible, aún cuando ya nos encontremos en fase de juicio, que vestibularmente al comienzo del juicio oral y público pueda el acusado manifestar su voluntad a la admisión de los hechos, artículo 375, y no se iniciará un debate probatorio, puesto que realmente habría una sentencia condenatoria con una sola prueba, que sería la confesión que ha sido manifestada libre y espontáneamente por ese acusado a los fines
de que surja la rebaja de la pena descrita en el mencionado artículo 375. Si está admitiendo por uno de los delitos descritos en dicho artículo 375, la rebaja será de hasta una tercera parte. Si está admitiendo alguno de los hechos o alguno de los delitos no descritos en dicho artículo 375, bueno, la rebaja será de hasta la mitad. Aquí en la imagen que está detrás mío nos encontramos a las bellas instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Escuela de Derecho vista desde afuera, desde los jardines, y también anunciando pues que, bueno, estamos ahorita el 5 de junio, todo pinta para que el próximo 9 de junio se realicen las elecciones de autoridades de dicha Universidad Central de Venezuela, y ustedes como alumnos y ustedes como egresados, si lo son de la Universidad Central de Venezuela, están bienvenidos a participar en ese proceso eleccionario luego de tanto tiempo sin elecciones en la casa que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela. Pero concentrémonos en nuestro asunto. Nuestro asunto alude a las consideraciones generales sobre la prueba en el proceso penal venezolano. Habrá que decir, y lo repito hasta el cansancio, que hay dos P que son importantísimos a nivel del proceso penal. Una es la P de proceso, precisamente, y la otra es la P de prueba, en el sentido de que son como dos términos que son insoslayables, que son indisolubles, que son indivisibles, que están allí de una forma vinculada, asumiendo la idea de que la única prueba que importaría para demostrar la verdad de los hechos, esa que tanto exige el artículo 13 del COP, la única prueba pues sería la prueba que se debate, que se escenifica en ese juicio oral y público, que sería una prueba ofertada, que ya es una prueba admitida porque se admitió en la audiencia preliminar, y que es una prueba desahogada, evacuada en el juicio oral y público, pero sobre todo que es una prueba contradicha. Todo el proceso es contradictorio, como lo establece el artículo 18 del COP. Por lo tanto, si el convencimiento decisorio es un convencimiento por acreditación, por demostración, como bien lo establece el artículo 16 del COP, el llamado principio de inmediación, que no es solamente la idea de que el sujeto de prueba esté frente al juez que de él esté obteniendo el convencimiento, sino precisamente que el convencimiento se va a derivar de ese quehacer del probatorio. Es decir, el concepto de verdad material en el sentido que es una verdad que se reconstruye objetivamente en el proceso, porque sobre los hechos que versa ese proceso se supone que el juez no asistió, no estuvo presente al momento de los hechos, y que él va a estar convencido sobre la base de ese ofrecimiento, de esa admisión probatoria, pero sobre todo esa contradicción que se realiza sobre la prueba. Es decir, en un proceso penal moderno, todo convencimiento decisorio va a surgir por la vía de la acreditación, de la demostración. El concepto de prueba no solamente está vinculado al proceso mismo, sino que está vinculado fundamentalmente a la vida. El ser humano es un ente que requiere que se le esté demostrando constantemente aspectos. ¿Cómo me voy a parar yo frente a una cámara aquí, frente a mis alumnos, y tratando de abordar un tema de derecho procesal si no demuestro, demostrar, si no pruebo ante ustedes por lo menos un convencimiento mínimo sobre el hecho que estoy abordando? El amado diciéndole a la amada y le dice ella, es que tú no me quieres, y él le dice, ¿qué más muestra de amor tú quieres que yo te dé? Bueno, mira, ese apartamento ahí en La Tahona que te compré, Saterio, que está allá afuera, el local que te compré en ese centro comercial, ¿qué más muestras de amor tú quieres que yo te dé? Pero evidentemente en el proceso penal es mucho lo que está en juego. La demostración es a los efectos fundamentales, bueno, de establecer una culpabilidad, como lo verifica, como lo exige el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal. Se desvirtúa la natural condición de inocente solamente
es con prueba y dice, se desvirtúa la culpabilidad en el sentido que no solamente ha de estar presente el aspecto objetivo del delito, sino que obviamente también el aspecto subjetivo del delito guarda un papel fundamental, y el tema de la atribuibilidad con respecto al acusado y el hecho. Pero también por el otro lado, el tema de la impunidad. Si no se hace bien, bueno, una respuesta de impunidad que evidentemente surja por una inadecuada concepción frente al tema de la prueba. Es tan importante el tema de la prueba que yo diría que, bueno, casi una mitad de ese Código Orgánico Procesal Penal está abordando algún quehacer con respecto a la prueba, y no se podría quedar distinto la propia Constitución. Yo parto de la idea de lo que se denomina el triángulo probatorio en la Constitución, es decir, normas que en la Constitución están vinculados al tema de la prueba y que de allí se introducen, desembocan en el Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo el tema probatorio. Nota que en los otros tipos de procesos quizás hasta la propia regulación probatoria no está en la ley adjetiva. Si tú ves en el proceso civil, la regulación probatoria está precisamente en el Código Civil, pero no está en el Código de Procedimiento Civil, cosa distinta de lo que ocurre en el proceso penal, donde obviamente pocas referencias a las pruebas, aunque las hay en el Código Penal sustantivo, porque fundamentalmente los capítulos vinculados a la prueba están en el Código Orgánico Procesal Penal. Hay algunas referencias en el Código Penal sustantivo. Imaginémonos, para abordar 2 o 3 ejemplos, el caso de la difamación, cuando se hable del libelo difamante. Entonces se dice que el propio escrito va a ser la prueba fundamental de la difamación. Cuando se habla, por ejemplo, de la complicidad correspectiva, artículo 424 del Código Penal, es allí lo que está escondiendo eso de que muchos dispararon, pero que hay que imponerle la misma pena rebajada a todos los que dispararon, porque no se pudo precisar con certeza quién fue el que causó la muerte de los muchos que dispararon. Evidentemente, allí hay una consideración de carácter probatorio. Pero bueno, ese triángulo probatorio, esas 3 normas pivotales en la propia Constitución, que encierran como una especie de triángulo en donde todos los lados son iguales, no podrían ser otras más que el propio artículo 49, numeral 2 de la Constitución. El 49 abordando lo que es el debido proceso, y dentro del numeral 2 se dice: toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, la probanza de la desvirtuación de la natural condición de inocente es lo determinante en dicha desvirtuación. Obviamente que no es solamente un tema de prueba, es un tema de alegatos y de prueba, porque de qué te basta tener un cúmulo inmenso de pruebas si no sabes alegarla, si no sabes hilvanarla, si no sabes enfocarla en la demostración de un hecho o de un aspecto subjetivo vinculado al delito. Pero también, por otra forma, si lo que haces es puras alegaciones sin tener un contenido material, sin tener una base probatoria, aquellas alegaciones serían como una especie de clase de derecho penal sin ningún tipo de referencia a los hechos o a su demostración. El otro lado de ese triángulo sería preguntarnos algo así como las famosas preguntas de quién, cuándo, cómo, por qué. Bueno, se desvirtúa con prueba, y el otro lado del triángulo nos envía a quién le corresponde probar. Y en un sistema acusatorio como el nuestro, nos dice que el Ministerio Público es quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias. Entonces se precisa quién es el que tiene que hacer la demostración, la carga probatoria, lo cual es distinto del concepto de la carga procesal. Habrá muchas cargas procesal: alegar, ofertar, recusar, pero aquí la carga de probar, aquella que alude a hacer constar los hechos y circunstancias conforme al 285, numeral 3 y 4 de la Constitución, le corresponde al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Por cierto, que de acuerdo a las pautas de ley, describe ese 285.
Sí, porque habrá delitos de instancia de parte agraviada que ahí le corresponderá probarse a la víctima. Y el otro lado de ese triángulo, para hacer esa figura geométrica con sus tres lados iguales, será a quién le corresponde conocer la prueba. Bueno, la respuesta está en el propio artículo 49, numeral 1 de la propia Constitución. Es decir, en el concepto de imputación de cargo frente al procesado, ha de hacerle conocer todas las pruebas que obren en su contra, lo que se denomina las pruebas de cargo, porque él tendrá como un derecho y no como un deber el ejercicio de las pruebas de descargo, las que él utilizaría en aras de reafirmar su condición de no inocente. Por cierto, repito, como un derecho, no como un deber, porque eres tú, titular de la acción penal, quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias por las cuales está formulando una imputación, un cargo con respecto a ese procesado. Bueno, fíjate que el propio 49, numeral 1 de la Constitución, así que nos indica una respuesta. Si todo esto se hace mal, se dice, serán nulas todas las pruebas obtenidas en violación al debido proceso. Es decir, si la obtención probatoria se viola alguno de los derechos conformadores de la garantía al debido proceso, juez natural, derecho a la defensa, no confesión coacta, principio de legalidad sustantiva, cosa juzgada. Véanse los diferentes numerales de dicho artículo 49 de la Constitución. Bueno, será nula esa prueba casi como respuesta. De allí, teniendo ese triángulo probatorio en la Constitución, descendemos al Código Orgánico Procesal Penal. Les decía que dicho código, el COP, tiene un grueso componente de su articulado vinculado al tema de la prueba. Yo diría más de la mitad está vinculado al tema de la prueba. Por eso yo quiero ser un tanto ordenado y hablarte de los bloques probatorios. Es decir, el compendio de normas dentro de ese código que aluden al tema de la prueba. En primer lugar, estaríamos hablando dentro de esos bloques probatorios del COP, el que va del artículo 1 al artículo 23 del COP, importantísimo, las llamadas garantías procesales. Recuerden que nuestro código no es un código reglamentario, es un código principista. Y entonces todo el código está anticipado, está precedido por los primeros 23 artículos y que por lo tanto la interpretación de cada uno de esos institutos procesales establecidos en el código va a ser una interpretación fundamental sobre la base de esos primeros 23 artículos del COP. Principios, garantías procesales. Esos primeros 23 artículos, muchos tienen que ver con el tema de la prueba. Comenzando con el primer artículo del COP, en donde se establece que la responsabilidad penal surge después de un juicio. Y si surge después de un juicio, es porque surge después de un debate. Y si el juicio oral y público es el escenario natural para el debate sobre la prueba, entonces el debate va a ser sobre la vía de la contradicción entre una prueba ofertada, desahogada, y una prueba que el juez irá a apreciar. Pero también está ese artículo 9 que les mencionaba, el 8 que les mencionaba con anterioridad, aquel que alude al principio, a la presunción de inocencia desde el punto de vista procesal. Se desvirtúa la natural condición de inocente si se establece una certeza de culpabilidad. Fíjate por dónde va el desarrollo de ese código. En la fase preparatoria se hablaba de probabilidad objetiva de responsabilidad en el 126A cuando se habla de la imputación formal. Luego de que concluye la fase preparatoria con la presentación de un acto conclusivo positivo, como es la acusación, en el 308 del COP se habla en su encabezado fundamento serio. Es decir, pasamos de una probabilidad objetiva a un fundamento serio. Pero ahora, el 8 del COP, aquel que habla de la desvirtuación de la natural condición de inocente con la certeza de culpabilidad, aludiendo a la idea de que a la finalización del juicio oral y público, bueno, si hay condena porque hay certeza de culpabilidad, si no hay tal certeza, bueno, entonces será una sentencia absolutoria, 348, a menos que se haya verificado una extinción de la acción penal, es decir,
el derecho a accionar, la pretensión procesal ya no existe por vía de la cosa juzgada, porque hubo una decisión previa, o por vía de la prescripción, es decir, el transcurso del tiempo hizo extinguir dicha pretensión, dicha acción, o se dio el cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso y por lo tanto se dicta un sobreseimiento. Entonces, en ese primero 23 bloque, en esa primera 23 normas del primer bloque probatorio del Código Orgánico Procesal Penal, nos vamos a encontrar también con el artículo 16 del COP, aquel que aborda la inmediación. No solamente una exigencia de que el sujeto de prueba que está siendo desahogado ha de tener una relación en cercanía, presencial, en audiencia, audítare, con respecto a quien lo va a apreciar, sino que él, el que va a apreciar, su acreditación, su convencimiento lo va a derivar es precisamente de la actuación del sujeto de prueba. Obviamente que de ahí tendríamos que pasar al artículo 13 del Código Orgánico, aquel que habla de la llamada verdad material. La verdad material es la que se reconstruye con prueba. Ese es el concepto de verdad material. No la vayas a confundir con defensa material, que es la defensa que asume el procesado, que puede ser una defensa sustantiva o adjetiva. Aquí la verdad material alude a la idea de que se reconstruyen los hechos es con prueba. Bueno, el 18, todo el proceso es contradictorio, y si todo el proceso es contradictorio, el quehacer probatorio también tiene que ser de carácter contradictorio, es decir, el convencimiento a partir de un ejercicio de contradicción, en el sentido de que, bueno, frente a la capacidad, al desahogo probatorio, debe permitirse el contrainterrogatorio, por ejemplo, o el cuestionamiento de esa prueba por la parte contra quien obra la prueba. Ciertamente el artículo 22, los dos paticos del COD, en esos primeros 23 artículos del COD, guarda un papel fundamental, porque es el que alude cómo se van a apreciar las pruebas. Esa prueba se va a apreciar por la vía de la sana crítica, lo dice el 22. Y los que han seguido mis cursos saben que varias veces les he explicado que el concepto de sana crítica no es, como lo dicen otros hasta importantísimos autores, en la idea de que el juez tiene que motivar su sentencia. El juez tiene que motivar la sentencia cualquiera sea el sistema apreciativo de la prueba. Aquí la sana crítica, como lo dice el 22, el juez apreciará la prueba por la sana crítica utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Lo que alude eso de sana crítica es que el juez tiene la potestad de cuestionar la capacidad demostrativa de ese determinado sujeto de prueba. Pero ese cuestionamiento tiene que ser un cuestionamiento sano, no presuntivo, no digamos, no deportivo del asunto, y tiene que surgir a partir del propio quehacer probatorio que realicen las partes. Viene una parte y le pregunta al experto de dónde usted originó ese conocimiento de que la trayectoria del proyectil era descendente, y él tendrá que explicarlo. Entonces, si no lo explica, si no lo manifiesta científicamente, el juez pudiera cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba. Pero fíjate que no lo está haciendo por una pregunta que le hizo el propio juez, sino por una pregunta que le hizo alguna de las partes. Entonces, por ejemplo, ese juez cuestionar la lógica como mecanismo en la cual una madre tiende a incriminar a su hijo en el debate probatorio, siendo que esa madre no está obligada a declarar y ella insiste en declarar. Bajo una consideración lógica, uno pudiera decir, hay lógica por inclusión, porque no hay nadie más cercano a otro que su propia madre, pero también podría haber una lógica por exclusión, algún tipo, algún desencuentro, algún ruido habrá allí en esa relación para que una madre tienda a incriminar a su hijo. Pero no se lo puede inventar el juez, no puede ser presuntivo.
y entonces viene alguna de las partes y le pregunta a la señora, usted, siendo que no está obligada a declarar que la protege el precepto constitucional, mencióneme cuál es el tipo de relación que tiene con respecto a la acusada. Objeción, salta por allí el Ministerio Público. Aquí no estamos viendo el tipo de relaciones que tenga la acusada con respecto a la testigo. Ciudadano juez, insiste la defensa. Yo quiero que se me permita hacerle esa pregunta porque yo quiero encontrar si existe algún tipo de circunstancia no fiable en el dicho del testigo, es decir, si existe alguna mendacidad en lo que está manifestando esa testigo. Bueno, la testigo ya toda enredada y el juez que se graduó en una universidad, un poquito, no vamos a estar mencionando nombres de universidades, y entonces le dice a la testigo, responda, por favor, responda. Y entonces, bueno, ya ella ni sabe qué responder y dice, no, bueno, lo que pasa es que esa hija mía es una desgraciada, me abandonó, me puso a pasar trabajo. Bueno, se cae la fiabilidad del testigo. Entonces, bueno, la sana crítica. Pero de ahí tenemos que pasar al segundo bloque probatorio en el Código Orgánico. Y ese segundo bloque lo integran los artículos que van del 181 a aproximadamente el artículo 227 del Código Orgánico. Ese es el capítulo dentro del COP que aborda lo que se denomina la obtención probatoria. La obtención, cómo se obtiene la prueba, pero fíjate que no es cómo se está desahogando la prueba en el juicio oral y público, es cómo se obtuvo. Por cierto que no es poca cosa, porque allí el 49, numeral 1 de la Constitución, nos indica que si la prueba ha sido obtenida en violación al debido proceso, pues se anula la prueba. Entonces, bueno, ese segundo bloque comienza nada menos con casi comienza, vamos a saltar de la primera norma 181 para abordar el 182, el tema de la libertad probatoria. Puedo probar en el proceso penal venezolano todo con todo, una especie de, cuidado, como una especie de fiesta procas, ¿verdad? De fiesta de clavito, ay, se fue la luz, donde todo pudiera ocurrir dentro de esa fiesta, perro con gato, gato con iguana, una verdadera locura, una especie de libertinaje, pero cuidado, dentro de esa libertad probatoria, yo puedo probar todo con todo, pero la apreciación de la prueba sí tiene que ser atendiendo pauta de ley. Ya te mencionaba, el 22, la sana crítica, pero además la obtención de la prueba sí tiene que ser atendiendo una pauta de ley. Y entonces sería una especie de libertad con licitud o de libertad con legalidad. Es decir, yo no necesariamente tendría que probar la causa de la muerte de alguien con la declaración de un mayor de 15 años. Pero si yo voy a utilizar a un menor de 15 años para que declare, entonces tiene que ser libre de apremio y coacción, porque así lo exige la norma. Si yo pretendo probar a través de una prueba anticipada, porque el sujeto de prueba no aguanta, se desvanece, no espera para ir al juicio oral y público, como lo indica el artículo 289, entonces yo tendría que incorporar el acta de la prueba anticipada para que como documento ese acta de prueba anticipada se pueda transformar en un testimonio si es que el sujeto de prueba no se encuentra a la puerta del tribunal de juicio, porque es mucho más importante un convencimiento por inmediación que un convencimiento por mediación. Bueno, entonces, ese 182 sigue el artículo 181, que es el que habla de la licitud probatoria. El 181 establece las hipótesis de ilicitud probatoria. Hay como 16 hipótesis de ilicitud probatoria: indebida intromisión en la intimidad, tortura, engaño, coacción. Entonces, ello alude, ese artículo 181, a las hipótesis de ilicitud que se suman a la que ya les he mencionado varias veces en esta clase de hoy, que es la obtención de la prueba violando el debido proceso y su efecto de nulidad, como lo establece el artículo 49, numeral 1 de la propia Constitución.
Si se cae esta clase, por cuestión de la plataforma, se van a incorporar con la misma coordenada, porque la segunda parte hoy va a ser muy corta, porque tengo que asistir pues una sesión en Zoom está y en YouTube, y los invito también para que se incorporen sobre las garantías procesales que va a abordar dentro de la cátedra virtual en homenaje al doctor Román Duque Corredor, y va a exponer el magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Rosell, gran amigo, y por lo tanto voy a asistir, voy a ingresar un poquito tarde allá para poder estar con ustedes, aunque sea 5 minutos después de la segunda parte. Entonces, bueno, ese 181, es decir, lo que quiero decir es que cuando se cae esta sesión, ustedes ingresan con las mismas coordenadas para ver unos minutos la segunda parte de hoy. Entonces, licitud 181, libertad probatoria 182, pero ahí está el 183 abordando lo que se denomina la legalidad probatoria. Es decir, fíjate que ya tú has conocido hasta el cansancio el principio de legalidad sustantiva. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley. Pero también ustedes han conocido conmigo el llamado principio de legalidad adjetiva. Los actos procesales tienen que estar descritos en pauta de ley 253 de la Constitución. El primero, el principio de legalidad sustantiva, ya bien lo sabes que está en el artículo primero del Código Penal y en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución. Pero así será importante el tema de la prueba, que existe un principio de legalidad probatoria, en el sentido que todas las actuaciones vinculadas a la prueba están descritas en previa pauta de ley, como nos lo indica palabras menos, palabras más, el artículo 183 del COP. De allí en adelante, en ese capítulo que va hasta el 227 aproximadamente del COP, está el mecanismo cómo se obtiene la prueba, es decir, cómo se obtiene la prueba de testigo, cómo se obtiene la prueba de experticia, cómo es el mecanismo para el levantamiento de cadáveres, comprobaciones especiales, las inspecciones, etc. El tercer capítulo, el tercer bloque probatorio en el COP es lo que va del artículo 315 a aproximadamente el artículo 350 del Código Orgánico, que es lo que alude al desahogo de la prueba en el juicio oral y público. Es la evacuación probatoria en el escenario connatural donde tiene que trabajar esa prueba, que es el juicio oral y público. Bueno, dicho esto, mucha es la doctrina que ha abordado el tema de la prueba en el proceso penal venezolano y en el extranjero. Muchos autores, uno suele recomendar, Korf, nada menos, la prueba de los hechos, para hablar de otros grandes probacionistas latinoamericanos, Davis, por ejemplo, o hispanoparlantes, Sentís, el mismo Carneluti, las tres grandes clásicos del derecho procesal tienen sus consideraciones con respecto al tema de la prueba. Carneluti, Chiovenda, Calamandrei, bueno, Couture en el ámbito latinoamericano. Ahora, en Venezuela hay dos libros que son importantes. Nos han dejado esos autores, no, se fueron en la pandemia. Dios los tenga en su santa gloria. Lo requerimos cada día, ¿verdad? De tanta incultura, de tanta ignorancia jurídica, que son Eric Pérez Sarmiento, con su libro sobre la prueba penal, y el doctor Roberto Delgado Salazar, con su libro sobre la prueba penal. Hay autores importantes en el ámbito, digamos, hispanoparlante. Yo siempre recomiendo, pues, fundamentalmente, por ejemplo, Manuel Miranda Estrampes, La mínima actividad probatoria en el proceso penal. Él tiene también un libro que es La prueba ilícita, y este libro en 2 tomos del autor Carlos Climen Durán
autor español, que se llama La prueba penal. Libros altamente recomendables. ¿Qué tenemos aquí? Más de uno me respondió Ministerio Público. No, señor. Medios de prueba. Medios de prueba. Vamos a ver cómo ese medio de prueba se transforma en prueba bajo un ejercicio, una especie de ejercicio de alquimia jurídica, de traslado, que iríamos desde el medio de prueba hasta que se convierte en prueba. Recordemos que esto que vamos a analizar ahorita le debe corresponder al juez de control en la audiencia preliminar, porque lo que yo voy a abordar es lo que se le exige a dicho juez de control en base a lo que indica el artículo 313, numeral 9 del COP. Es decir, el juez que admita las pruebas, el juez de control que admita la prueba, es porque ha analizado su idoneidad, su necesidad, su licitud y su pertinencia. Siendo que exclusivamente al juez de juicio le corresponderá analizar su fiabilidad, porque la fiabilidad solo se evidencia luego del desahogo probatorio, de la producción probatoria en el juicio oral y público. Pero previamente, para que se admita esa prueba, los aspectos formales de la prueba tuvieron que haber sido analizados por el juez de control en la audiencia preliminar, y así, al admitir la prueba que estaría presente en el auto de apertura a juicio, porque ya desarrolló un control, de nuevo, repito, sobre su idoneidad, necesidad, licitud y pertinencia. ¿De dónde provienen esas pruebas presentes en el auto de apertura a juicio? Bueno, en primer lugar, las que fueron ofertadas en la acusación, las que fueron ofertadas en el escrito de excepciones, la llamada prueba nueva, de la cual las partes tuvieron conocimiento después de haber presentado la acusación. Entonces, ellas forman parte de esa comunidad probatoria que está presente en el llamado auto de apertura a juicio. Pero veamos ese desarrollo. En primer lugar, ese medio de prueba, para poder ser prueba, tiene que pasar el análisis de su licitud, conforme al artículo 181 del Código. Allí están presentes las hipótesis de ilicitud probatoria, indebida intromisión a la intimidad, tortura, engaño, coacción. Yo te invito a que leas el artículo 181. Por cierto que en doctrina extranjera se nos hace la pregunta sobre si lo importante es el resultado ilícito y si no debemos analizar si hubo intención ilícita en la obtención de dicha prueba ilícita. Y entonces, bueno, el bombero que sube a ese segundo piso, ¿verdad?, a apagar un incendio, y entonces utiliza no una vía normal, sino que hace escalamiento y fractura, rompe los vidrios, y allí encuentra, en ese segundo piso, encuentra el resultado de un delito. Él no entró allí a encontrar ninguna prueba, fue a apagar un fuego. Hubo un descubrimiento inevitable, como se dice en el ámbito extranjero, inevitable discovery, y entonces no tenía la intención de encontrar la prueba, pero lo hizo, la encontró. El